Agua, elemento vital para la vida humana. El agua sitúa a los pueblos. Sobre sus márgenes nacen y se cuentan historias. Curruleugú, Río Negro, lo nombra quien lo vive. Desde la Plaza de los Inmigrantes en la costanera de Viedma, le damos nuevamente un inicio a Identidad Patagónica, un programa que recorrerá toda la historia que rodeó el 22 de abril de 1779, año en donde se dio la fundación de ambas ciudades hermanas, Viedma, Patagones, desde la mano de Francisco de Viedma y Narváez. Desde la pantalla de Canal 7 le agradecemos el apoyo a las instituciones públicas y privadas que hacen posible este nuevo programa especial. Me encuentro al lado de uno de los tradicionales y únicos piletones que existen en nuestro país. Estamos hablando de los piletones que las lavanderas negras utilizaban para lavar su vestimenta aquí en la costanera Maragata. Un sector de la sociedad de 1779 que ha ido desapareciendo paulatinamente de nuestra región y que ha permanecido en silencio desde la historia oficial que estamos acostumbrados a escuchar cada año en el aniversario de la fundación de ambas ciudades hermanas de Viedma y Patagones. De esta manera, te invitamos a escuchar el relato de dos docentes investigadoras de la comunidad negra local, Adriana Araque y Elida Pica. Los primeros llegan con los fundadores, con la empresa fundadora, que eran negros que estaban presos en Montevideo, y los traen acá. O sea, ellos trabajaron en la construcción del fuerte y como marineros. Cuando empiezan a construir el pueblo, es decir, cuando en 1780 llegan los primeros pobladores, ahí se incorporan como servidumbre y como peones de campo. La incorporación más importante de población africana se da durante la época de los corsarios, porque allí había buques que iban de África al imperio brasileño, y estos eran atrapados por los corsarios, y la carga del buque negrero era dejada acá en Patagones. Y es importante la cantidad de personas africanas que entraron, porque, por ejemplo, en 1820 había solamente 18 esclavos sobre una población de 500 habitantes, y en 1869 sobre una población de 2000 habitantes 500 eran negros, lo que eso prueba que hubo un impacto muy grande en la población del Fuerte del Carmen. Esta población es tan importante que tenían un barrio que hoy es posible en Patagones ubicarlo entre las calles Fagnano y Bernardino Rivadavia, que es donde hoy se ha hecho un paseo de las lavanderas. Y en ese lugar se conservan los piletones donde las lavanderas hasta principios del siglo XX lavaban la ropa. Y en Viedma es posible ubicar otro barrio por el lado del Centro Cultural. Aparentemente allí había un barrio africano. Pero el de Patagones era más importante porque allí se celebraban, hay noticias
de que se celebraban candombes, se celebraban fiestas, y porque es posible a partir del estudio de los censos encontrar familias africanas. La compra fue lo que nos impresionó, ¿cierto? De ver cómo se vendían en el muelle viejo, que le decimos nosotros. Ahí se instalaba, o a veces adentro del mismo barco, como una tarima, y se hacía la oferta de esclavas negras y de hombres, ¿no? Lo que veíamos que ya más hombres, varones, menos mujeres, ¿cierto? Y bueno, lo que no tenemos datos si separaban las familias o si las mantenían, eso no lo conseguimos. Las mujeres en casas de familias, ¿no? Y los varones eran para el trabajo rural acá y para el ejército, ¿no? Que el ejército tenía una fuerte población afroamericana. Y después, en algunos momentos ya más recientes, eran los que también limpiaban la ciudad o se encargaban, trabajaban en algunos mataderos, pero muy fuerte el trabajo en las familias era, ¿no? Es decir, hay, digamos, familias que comentan que han criado a sus hijos y a sus nietos siempre con la misma, digamos, descendiente, ¿no? Los primeros años del fuerte, Francisco de Viedma rescata pobladores, y entre ellos rescata negros que habían sido hechos cautivos en Buenos Aires y que estaban viviendo con los indios. Paga por ellos y los incorpora al fuerte. Pero hay un caso muy importante que es el de Ventura Chapaco, que es que le sirve de lenguaraz a Viedma, y que es un negro que vivía con los indios, y eso le permite conocer la lengua y las costumbres de ellos. Y para Francisco de Viedma se transforma en un hombre importantísimo, porque al principio es el que sirve como contacto entre los españoles y los indios. Y también es interesante cuando Villarino, el piloto Basilio Villarino, se dirige a recorrer el río Colorado, encuentra a un grupo de indios y la que actúa como lenguaraz es una negra, ¿sí? Estos casos muestran que había africanos viviendo con los indios, que posiblemente habían elegido vivir con ellos porque era gente desarraigada y que no estaba, o sea, que tal vez en la cultura española o blanca no encontraba su lugar, y que sí lo encontraba con los indios. En el aspecto lingüístico, toda la zona costera funcionó como, en lo que yo he logrado investigar, para mí funcionó como una zona libre. ¿Libre en qué sentido? Porque ahí iban las lavanderas, concurrían desde temprano hasta la noche, lavaban la ropa, juntaban leña y pasaban mucho tiempo allí. Ese lugar era una zona donde ellas mismas podían transmitir su cultura a sus hijos, porque iban acompañadas por sus hijos, por otras mujeres, seguramente mantendrían el lenguaje, hablarían en sus lenguas, y también transmitirían comportamientos y maneras y cultura. Y hay distintas versiones de que hacían sus ritos, que era cierto, porque después nosotros preguntamos, donde no permitían ir un blanco, sino era invitado especial. Y había como una jerarquía dentro de la comunidad que daba los permisos para las fiestas de carnaval especiales, o cuando elegían el rey o la reina de los festejos. Y después, sobre esas otras artes, digamos, de macumba y todo eso, no hemos escrito nosotros ahí, pero porque no encontramos un informante que dijera así. Pero así en el imaginario de los viejitos dice que sí, que le temían a todo lo que podían hacer contra algún blanco, contra quien no era deseado. Y que en Guardia Mitre era un centro muy importante, donde algunas muertes se cree que fueron muertes especialmente de hijos varones que se debían a este tipo de
digamos, de venganza de la macumba, ¿no? Y la otra manera de mantenimiento del lenguaje y de la cultura es por el parentesco. Es decir, no de un parentesco sanguíneo, sino un parentesco del color. Entonces, todos se llaman parientes. Es decir, todos son parientes, todos mi comadre, mi compadre, pero eso lo lleva a cerrarse hacia afuera, hacia el otro, y a su vez también le sirve para mantener la cultura. Pero esa cultura no se muestra a cualquiera. O sea, por eso a veces es muy difícil que alguien desde fuera del grupo quiera conocer cómo funciona adentro, porque hay muchos silencios, hay muchas cosas de las que no se habla y hay muchas cosas de las que se quiere olvidar. Nos dimos cuenta que puertas adentro ellos estaban muy comunicados. Entonces, para entrevistarnos con una de las tías, que eran la de más, digamos, edad, que nos podía informar y que estaba muy bien, muy lúcida, ¿cierto? Tuvimos que, digamos, hablar y pedir información en una familia que sabíamos que era descendiente de afroamericanos, y nos dijo: nosotros le vamos a llamar a la tía y le vamos a decir que vas a ir. O sea que entre ellos se cuidan muchísimo, eso nos llamó la atención. O sea que hay una adentro y una afuera. Me encuentro frente al busto en homenaje a Francisco de Viedma y Narváez, la persona que en 1779 supo elegir geográficamente y estratégicamente el lugar donde asentar el fuerte Mercedes de Patagones, hoy Viedma, capital de Río Negro, para la corona española. Para poder conocer y describir aún más los hechos que rodearon el 22 de abril de 1779 y como un homenaje que hacemos desde Identidad Patagónica en Canal 7 TVP, escuchemos los relatos de los historiadores Jorge Bustos y Jorge Entraigas. A medida que recorre las tierras americanas, la corona española va fundando, dibujando mapas de su presencia, y el reino establecerá una fluida y muy especial comunicación con aquellos colonos que serán quienes realmente vivan la España en las Américas. Conocer, recorrer, conquistar y colonizar el espacio americano. Este largo y complejo proceso en tierras patagónicas había tardado en llegar. Los dueños de la tierra venían resistiendo la conquista del blanco desde la llegada de Solís en 1516. Don Pedro de Mendoza debió abandonar Buenos Aires en 1536 por la hostilidad de los Pampas. Solo parece posible, a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata y la presencia de un poder político-militar fuerte, se plantea entonces establecer una línea que separe el territorio controlado y nombrado por el indio. Estos puntos serán la frontera, no líneas estrictas que separan los pueblos, más bien centros, núcleos de intercambio y creación de códigos culturales particulares que permiten su permanencia en el tiempo. Viene un inglés, Tomás Farnell, en un banco negrero, era médico, enfermó, muy mal estuvo, lo cuidaron los jesuitas, el padre San Martín lo cuida en Buenos Aires, se convierte al catolicismo, decide ingresar a la orden de los jesuitas, estudia en Córdoba, es jesuita y recorre una amplia zona haciendo valer sus conocimientos de médico. Era muy buen médico inglés, hasta que Carlos III echa a los jesuitas y se lleva un libro, La Patagonia y sus tierras adyacentes, que se publica en Inglaterra. Inmediatamente se traduce, los españoles se avivan y mandan un traductor, y esto aviva las ganas de ocupar esta zona por las potencias europeas. José de Galvez publica en 1778 un edicto de poblar urgente estas tierras. En 1776 se crea el Virreinato de la Plata. ¿Por qué? Dos problemas: ocupar la Patagonia y sacar a los portugueses de la banda oriental, que era el lío de siempre. Y vinieron
buenos militares, y a los portugueses los sacaron a sangre y fuego, y ya en el año 1778 dan orden de fundar la Patagonia, que en 1779 lo hace Viedma más al sur, viene acá, fracasa eso. El 21 de febrero de 1779, Villarino, que era muy buen navegante, descubre una punta, la punta de la salida del Río Negro, y el 22 avista la boca del río que se sospechaba, como dice en su diario, el Río Negro. Se vienen los españoles acá, el 18 entran de abril, el 22 desembarcan, y hasta los marineros se ponen a construir el fuerte en la banda sur, que viene una gran sudestada y los traslada al norte. Recorrer los ríos y las pampas y relacionarse con su gente fueron prioridad para sostener al Fuerte del Carmen y su población. Y don Francisco de Viedma lo supo desde el momento en que, siguiendo las sugerencias del cacique Chanel, asentó la base española sobre las costas del Río Negro y postergar un fuerte sobre el Colorado. Él tenía, digamos así, una carrera contrarreloj para que rápidamente poder hacer que esta gente pudiera autovalerse. ¿Y por qué era esta carrera contrarreloj? En principio porque esta idea de estos asentamientos patagónicos no era compartida, por ejemplo, por las autoridades virreinales. Estaban absolutamente en contra. En sus metódicas cartas e informes al virrey, Viedma nos traslada el clima de continuo debate que acompañó la fundación del fuerte y sus gemelas Carmen y Mercedes de Patagones. Incluso, en diversas oportunidades, el fuerte e incluso don Francisco fueron objeto de inspecciones y auditorías debido a los excesivos gastos a ojos del virrey destinados al envío de tropas, las cualidades ambientales del emplazamiento y la figura del comisario superintendente Viedma y su política de regalos e intercambio con los indios. Intercambio y regalos que compraban, por un lado, las vacas y los caballos para la población y el fuerte, y por el otro, lealtades e información sobre los caminos y asentamientos de ese monte adentro patagónico al que pretendía ingresar la corona española. Para los jefes blancos o indios era muy difícil, porque conflictos había permanentemente, había que coexistir en un espacio, ¿no es cierto? Entonces nunca faltaba alguien que sacaba los pies del plato, ya fuera un indio o un blanco, un español, ¿no es cierto? Que actuaba, que violentaba a otro, ¿no es cierto? Que lo robaba o que mataba a alguien, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los otros reclamaban justicia, pero sabían los jefes, indios y blancos, que esa justicia tenía un cierto límite, que había que tragarse los sapos necesarios. ¿Por qué? Y porque para todos era conveniente que Patagones existiera. Entonces, para el cacique tener una buena relación personal con el virrey, le convenía pues la cuestión de entrar y salir. El otro punto, que había caciques que se resistían un poco a Negro, a Chanel, porque temían que esto fuera el principio de una avanzada de los blancos sobre sus territorios. En esta situación, don Francisco desplegó estrategias y ambiciones propias. Ambiciones que supieron darle entre los indios el apelativo de Capitán Grande y en la historia del Cacique Blanco. Hasta el último milímetro de tierra era propiedad de alguna tribu. No había tierras vacías por las cuales vos podías pasar. No. Cada lugar, había hasta ¿cómo te puedo decir? Las tribus tenían hasta unos reglamentos de paso. En estas tensiones, lentamente, va creciendo la sociedad de la comarca. A través de difíciles alianzas con los caciques, el fuerte extiende sus relaciones, sus circuitos, que lo van llevando desde la costa patagónica mediante las pampas del ganado cimarrón hasta el otro lado de la cordillera de los Andes. Mantener estas amistades consumía mucho de la vida de los primeros militares y colonos del Carmen, ya que de ellas dependía incluso la defensa de las poblaciones frente al acecho de otros caciques que buscaban debilitar la presencia española o el ganado de estas costas. Así es que la presencia de la gente de los caciques Negro o Chanel, Toro, Julián, Calpisqui o Francisco eran cotidianas. Digamos que había una especie de sentimiento atávico que los llevaba a la violencia, digamos, ¿no? Había un atavismo así, una cosa inconsciente que los empujaba a la violencia,
Bueno, cosa que es un verdadero disparate después se ve. En realidad, la gente no estaba obligada a seguir un cacique. La gente seguía al cacique que a su gente le permitía vivir de la mejor manera posible con la menor cantidad de muertos posible. Nadie se quería morir, nadie quería morir él, ni que murieran sus hijos, ni su padre, ni su hermano, ni nada. El temor a las avanzadas de los caciques en busca del ganado que ellos proveían como método de presión a las autoridades del fuerte era una constante en las poblaciones. Llamados tehuelches, aucas o pampas, los pueblos originarios vivirán una contradictoria relación con las sociedades del Carmen, quienes deben apoyarse en quienes no confía y en algún punto teme. Van buscando las conveniencias y siempre buscando los arreglos, digamos, ¿cierto? Siempre buscando a ver de qué manera se podía arreglar. Hubo casos extremos, ¿no? Como fue en 1783 la expedición que dirigieron Juan de la Piedra, seguido por Basilio Villarino y otros jefes, bueno, con su tropa, que tenían la disparatada idea de acabar con los indios de aquí hasta Sierra de la Ventana, poder dominarlos y terminar y apropiarse de la isla de Cholechue. No tenían ni idea de lo que se trataba, es decir, iba a tardar un siglo para que se hiciera eso. Se había adelantado un siglo, tuvieron la mala idea de adelantar un siglo, con el agravante que en el camino masacraron a una tribu, mejor dicho, no una tribu, porque los cobanas no estaban ausentes, así que masacraron mujeres, niños, ancianos, una masacre espantosa. Finalmente, cuando son tomados prisioneros, hay los caciques, entre ellos Calpisqui, fundamentalmente, tienen un gesto tremendo, porque la lógica, aparte de que habían sido homicidas, había sido un acto de una cobardía extraordinaria, no se habían enfrentado con guerreros, ¿no? La lógica es que lo hubieran matado a todos. Sin embargo, a la mayor parte les perdonan la vida. Los matan así a los jefes todos, entre ellos Basilio Villarino y Juan de la Piedra, y otros oficiales. Entre los que se salvan es el padre Juan Manuel de Rosas, que no habría nacido si Calpisqui hubiera hecho justicia, que lo que hace Calpisqui tiene un gesto político y se queda con algunos para poder rescatar a otros indios, y además, y fundamentalmente, porque él sabía, a continuación de eso, él tranquilamente podía haber ido a haber arrasado de fuerte en el Carmen. Pero él sabía que eso era un gusto que no se podía dar. Hubiera sido justo, no hubiera sido desproporcionada su reacción, pero hubiera sido políticamente incorrecto, digamos. Políticamente hubiera sido un grave error. ¿Por qué? Y porque Patagones era muy importante, ya para esa altura ya iba siendo cada vez más importante. Y los caciques, los que tenían más visión, los que miraban, no el momento, sino que estaban viendo de aquí 10, 15, 20 años, la tenían totalmente clara. Sabían que no había, y obviamente que su tribu clamaba venganza inmediata. El cacique hay que tener mucha visión política y mucho coraje político para no darse el gusto de la venganza. Francisco de Viedma inaugura sobre las márgenes del Currule Ubú un mundo multicultural en la frontera del Imperio Español. Quedan en el pasar del agua, como el sedimento sobre las costas, las huellas de aquellas tensiones históricas de nuestra comarca y sus orígenes. En este nuevo aniversario de la fundación de Viedma Patagones continuamos con más identidad patagónica por la pantalla de Canal 7 y a continuación lo invitamos a compartir las actividades diversas que se estuvieron desarrollando en la ciudad de Carmen de Patagones y de Viedma en torno a los festejos por la fundación de ambas ciudades.
de paz donde llegan los que sueñan. Del mundo al sur tiene el viento su heredad, ríos de luz, gas y carbón, fecundado vientre madurando al sol. Ríos de luz, gas y carbón, fecundado vientre madurando al sol. Soy viento sur, traigo fresca la esperanza. Soy tempestad que hacia el norte llevará la voz frutal del manzanar, la tierra que espera al que quiere sembrar. La voz frutal del manzanar, la tierra que espera al que quiere sembrar. Soy Patagonia arisca, soy el lago y el glaciar. Soy cordillera y nieve, soy desierto y soledad. Soy la canción de libertad, que la voz del viento madurando va. Soy la canción de libertad, que la voz del viento madurando va. Hoy aquí, 22 de abril del 2014, como todos los años, celebrando la fundación de estas dos queridas ciudades gemelas, unidas por la misma historia. Hoy es un día dedicado a rememorar, a reafirmar y a vivir aquellos mismos valores de nuestros gloriosos ancestros. Ellos son nuestras raíces, nosotros hoy somos sus herederos. Y tenemos esa responsabilidad frente a los duros y crueles tiempos que transitamos. Necesitaremos sí o sí, para no disgregarnos ni sucumbir en los laberintos mortales del egoísmo, del materialismo y del afán de riquezas injustas y de la soberbia de la vida y de la destrucción de la familia y de la incultura de la inseguridad y de la violencia irracional y fratricida. Necesitamos ambas ciudades y cada ciudadano aquí presentes en ellas, sí o sí, valorar, honrar la vida, respetarnos como hermanos,
declarar guerra sin cuartel a las adicciones, estar dedicados a un trabajo digno para todos, respeto y también oración fervorosa por quienes nos gobiernan, gracias a Dios por voluntad de la democracia, para lograr siempre con grandes esfuerzos y buena intención y con mucho ánimo sueldos cada vez más equilibrados, en tener protección para los niños y los jóvenes y los ancianos y jueces y leyes que castiguen seriamente la corrupción, la injusticia y el fraude. Y como nuestros ancestros maragatos y demás primeros pobladores, cultivar y valorar la nobleza, la lealtad, la dignidad, la valentía, respetar el vivir digno de cada familia, conservar las buenas costumbres, de ser honrados y laboriosos, ser también gentes de paz y de buena espiritualidad. La necesitamos más que nunca, que nos puedan confiar oro, como decían allí, en polvo, como a nuestros ancestros del pasado. Es un sentimiento que crece, que se encarna en cada uno de nosotros con la convicción de que el futuro de Patagones y Viedma está unido. Este aniversario implica en lo personal una satisfacción por partida doble, porque a los 235 años de la fundación de Patagones y Viedma se suma que hace pocos días también se cumplió un año que asumí el cargo con que me honraran los ciudadanos de la ciudad de Viedma. A un año estoy satisfecho pero no conforme. La inconformidad debe ser una característica intrínseca en la actividad política. Si entendemos la política como la herramienta social para el cambio, nunca debemos estar quietos y conformes. Presente en la relación con sus juntas vecinales, presente en la búsqueda de fortalecer la oferta de cada uno de los barrios, presente en continuar con obras de infraestructura que permiten coberturas de servicios básicos muy importantes. Un municipio presente que con recursos propios plantea soluciones habitacionales y que lleva más de 400 Casa Viedma entregados, cientos de becas pie, miles de metros de cordones realizados, con plazas barriales recuperadas y con más asfalto, con más obra pública. Un municipio presente que brinda más de 150 actividades culturales, deportivas y de capacitación para más de 14.000 viedmenses, entre las juntas vecinales y los centros culturales y deportivos, y que sigue sumando ámbitos, sumando infraestructura deportiva y cultural. Un municipio que valora la autogestión de tantas instituciones que forman parte de una sociedad viva, que se supera y que va por más. Pero no quiero terminar estas palabras sin renovar mi compromiso de profundizar algunas acciones frente a ustedes. Ayer iniciamos las intervenciones en nudos viales de la ciudad. Comenzamos por la zona de la terminal y continuaremos por el denominado lamentable cruce de la muerte. Luego será el turno de otros sectores. Según informó Vialidad Nacional, se intervendrá en los puentes peatonales en el sector de la Universidad del Comahue para seguridad de los vecinos y estudiantes. También nosotros intervendremos en la zona de la Universidad de Río Negro con garitas acordes e iluminación. Queremos una ciudad universitaria. Como año a año, con recursos propios, estamos comenzando las tareas de asfalto según el presupuesto participativo en el barrio Jardín. Seguiremos por los Fresnos y en forma conjunta, con financiamiento del Programa Nacional Más Cerca, Más Municipio, con el 90% aportado por el nivel nacional y el 10% de nivel municipal, comenzaremos el asfalto de la Costanera Norte, así como otro conjunto de obras que iremos licitando y buscando la solución para su efectivización. Comenzamos una serie de consultas para poder implementar mecanismos que sigan generando más obra pública para la ciudad, como pavimentos, con recursos de los vecinos y las empresas locales. Me siento orgulloso y esto es lo que me gustaría que sintiera cada uno de los vecinos de esta comarca, porque somos los herederos de quienes antes nos pensaron, desde distintos puntos de vista, de quienes contribuyeron a lo que hoy somos y está en nosotros poner igual pasión por este lugar. Si quienes nos precedieron pudieron hacer frente a los obstáculos y obtener muchos de los logros que nos permite pararnos hoy acá, nosotros juntos también debemos ser capaces de transformar
a este espacio patagónico en la comarca que queremos. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Por último, hará uso de la palabra el señor intendente del partido de Patagones, ingeniero Ricardo Néstor Curetti. Es lo que para mí significa esta conmemoración en este cumpleaños de Viedma y de Patagones. Me tocó varias veces como intendente de hablar y siempre tuve esta visión, ¿no? Primero que cuando se conjugan hechos políticos se pueden resolver. Patagones no estaba reconocido como perteneciente a la Patagonia y en una decisión del expresidente Néstor Kirchner pudimos integrar a Patagones en la Patagonia. Me tocó una etapa que me pareció importantísima, valorizar todos los sitios y monumentos históricos. Y en esto tuvimos la amplia colaboración de nuestro gobierno nacional y nuestro gobierno provincial, y hoy podemos decir que en Carmen de Patagones hemos podido recuperar 9 sitios y monumentos históricos. Y deberemos seguir trabajando. Quiero agradecerle al gobernador de la provincia de Río Negro que ayer en su despacho firmamos un convenio de colaboración en donde a través de una prestación de la Administración de Vialidad de Río Negro van a facilitar un avance, vamos a poder acceder rápidamente a la construcción y la reparación de nuestro muelle de lancha, muy necesario para la comarca Viedma y de Patagones. Con el aporte de nuestro gobierno nacional vamos a reparar otro sitio y monumento histórico que es el Cerro de la Caballada. No solamente la plataforma, sino también todo lo que es la accesibilidad. Es una inversión también millonaria y sale de 2 programas nacionales. Y por supuesto, como hecho político, agradecerle también a una persona que siempre ha estado para la comarca, que en esto es al senador nacional Miguel Pichetto, como a Jorge Ceja, que como recién lo decía el padre, hace muy poquito tiempo conmemoramos otro hecho histórico político importante para la comarca, que fue la reparación integral del puente ferrocarretero. Por supuesto que después, en este cumpleaños, seguiré comprometido con mejorar lo que es la mejor calidad de vida de la gente en servicios, en más vivienda, más terreno, más posibilidades para que pueda crecer Carmen de Patagones. Por eso celebro este aniversario. Viedmenses y maragatos, debemos seguir festejando este aniversario, debemos seguir pensando en común, como comarca, como una gran familia. ¡Feliz cumpleaños!
Cerramos ya el programa Identidad Patagónica y continuamos recorriendo y mostrándole los lugares históricos que han marcado el progreso y el desarrollo de las ciudades de la comarca Viedma Patagones. En este caso, detrás mío, la estación de trenes de la ciudad Maragata, que significó una inmigración enorme para toda la zona y el partido de Patagones. Desde aquí cerramos nuestro programa y lo volvemos a invitar para mañana a las 21 horas con más Identidad Patagónica por la pantalla de Canal 7 TVP.